Buenas noches, mi nombre es José Luis Sánchez Ríos y me toca explicar dos ejercicios en el cual fue planteado por el maestro de estática, en el cual tengo la tarea de explicar y resolver dicho ejercicio. El primer problema nos plantea que existe una fuerza de 800 newtons que actúa sobre una ménsula. Una ménsula es el objeto que está en la parte de abajo. Este objeto es de la que estoy hablando, que es como para mantener en equilibrio un objeto para que no se caigan. Esos tipos de objetos que se le pegan a la pared y pues evitan de que se caigan objetos en algún sitio. Esa es una ménsula. Pues nos dice de que observemos esta imagen en el cual analicemos y determinemos el momento de la fuerza con respecto a B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la imagen y encontrar los datos que nos da el ejercicio. Primero, como nos plantea el problema, que existe una fuerza de 800 newtons con un ángulo de 60 grados que se encuentra en la figura. Dos distancias, una distancia que se encuentra en el eje Y y otra distancia que se encuentra en el eje X. Entonces, en el eje Y tenemos una distancia de 160 milímetros que le daremos por nombre distancia 1. Y en el eje X tenemos una distancia de 200 milímetros que le daremos como nombre distancia 2. Entonces ya tenemos los datos, 800 newtons que es nuestra fuerza, nuestro ángulo que es 60 grados, nuestra distancia 1 que es 160 milímetros y nuestra distancia 2 que son 200 milímetros. Esto lo convertimos a metros y es 0.16 metros y 0.20 metros. Avanzamos en el ejercicio, nos pide encontrar momento de B, que esta tiene como fórmula la RAB, A sobre B por fuerza. RA sobre B es el vector trazado desde B hasta A. Sobre B se le va a trazar una línea y esa línea es la que nos está pidiendo por la fuerza. ¿Qué tenemos en la línea trazada sobre B sobre A? Tenemos la distancia de 0.20 metros y 0.16 metros, aquí está anotado. ¿Y qué tenemos en las fuerzas? Como dije, una fuerza que se genera en el eje X y una fuerza que se genera en el eje Y. Entonces hacemos la aplicación de las fuerzas, que es 800 newtons por el coseno de 60 grados para encontrar las fuerzas en X y 800 newtons por el seno de 60 grados para encontrar nuestros ejes en Y. Entonces, sacando estas operaciones, nos da como resultado en X 400 newtons y en Y 693 newtons. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre en el cual anotamos todos los datos que tenemos. Como dije, en el eje Y tenemos 693 newtons, en nuestra eje X tenemos 400 newtons y nuestra fuerza de 800 newtons, que no hay que olvidarla, nuestras dos distancias y nuestro vector trazado de B sobre A. Entonces lo que tenemos que calcular es nuestro momento sobre B. Pues nada más queda calcular nuestro momento sobre B, que es la sumatoria del momento 1 y el momento 2, que ya tenemos esos datos, y aplicar la fórmula, que sería el momento 1 es la fuerza de X por distancia 1. Entonces ya tenemos nuestra fuerza en X, que es 400 newton, ya lo habíamos sacado, por 0.16 metros, que es la distancia que tenemos en distancia 1, que sería igual a 64 newtons por metros con dirección positiva. Nuestro momento 2 se sacaría con fuerza en Y por distancia 2, que es igual a 693 por 0.20. Esto sería igual a 138.56 newtons por metro con dirección positiva. Que nos toca nada más para encontrar el momento en B, su sumatoria, 64 newtons por metros más 138.56 newtons por metros sería igual a 202.56 newtons por metro. Así tendríamos nuestro primer resultado, nuestro ejercicio, perdón. Entonces esto es el primer problema planteado. Bueno, nos continuamos con el problema, que es el 3.9. Este dice que se usa 4 remolcadores para llevar a un transatlántico a su muelle.
Cada remolcador ejerce una fuerza de 5000 libras en la dirección mostrada en la figura. Determine A. El sistema equivalente fuerza par en el mástil mayor O, y B. El punto sobre el casco donde un solo remolcador más potente debería empujar al barco para producir el mismo efecto que los 4 remolcadores originales. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que no todas tienen ya una fuerza establecida. Por ejemplo, este sí ya lo tiene, tenemos una fuerza en Y con 4 y una fuerza en X con 3. El remolcador 4 tiene un ángulo nada más y el remolcador 3 solo tiene una fuerza en Y. Entonces, una vez analizando este tipo de fuerzas, pues tenemos el problema mismo nos plantea que cada remolcador ejerce una fuerza de 5000 libras. Entonces eso hay que tomarlos en cuenta para estos que tienen ángulo, y tomar en cuenta también cuando queremos encontrar una distancia, tener en cuenta que una distancia en X puede tener distancia de 50 libras, de 50 pies, perdón, y otra puede tener 70. Entonces hay que tomar en cuenta en qué momento vamos a plantear esta distancia y en cuál la otra. Entonces lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual nuestra fuerza 1 tiene una fuerza en Y y una fuerza en X, nuestra fuerza 2 tiene una en X y una en Y, nuestra fuerza 3 solo tiene una fuerza en Y nuestra fuerza 4 tiene una fuerza en X y una fuerza en Y. Planteamos los datos. Nuestra fuerza es igual a la sumatoria de fuerza en X más la sumatoria de fuerza en Y. Entonces, nuestra primera fuerza, como dice que cada barco tiene que aplicar una fuerza de 5000 pies, 5000 de fuerza, perdón. Entonces lo aplicamos y lo sustituimos. Entonces, nuestra fuerza en X en el barco 1 se le aplica una fuerza de menos 5000 coseno de 60 grados, porque ahí maneja el ángulo de 60 grados, y una fuerza en Y de 5000 seno 60 grados. Entonces esa es nuestra primera fórmula. Nuestra fuerza 2 tiene ya tiene los datos en el ejercicio, que tiene un 3 y un 4, entonces eso no hay que moverle nada. Nuestra fuerza 3 ya también tiene sus datos. Como notamos, no existe una fuerza en X, solo una fuerza en Y, entonces nuestra fuerza en X es 0. Y nuestra fuerza en Y, como apunta hacia abajo, es negativa. Y ya tiene una fuerza que es 5. Y nuestra fuerza en 4, finalizamos con esta que no tiene nuestras fuerzas en X, nuestras fuerzas en Y. Hay que sacarlo. Como dijimos que las fuerzas tienen que cumplir con una fuerza de 5000, se los agregamos. Entonces nuestra fuerza 4 sería igual a 5000 coseno de 45 grados más 5000 seno de 45 grados. Ya tenemos entonces nuestras fuerzas, nada más queda plantearlas. Sacamos el problema. Menos 5000 coseno de 60 grados es igual a 2.5 más 5000 seno de 60 grados es igual a 4.33. Tenemos nuestras fuerzas 1, las fuerzas 2 ya están planteadas, nuestras fuerzas 3 ya están planteadas, y nuestras fuerzas 4 nos da como resultado en fuerza en X 3.54 y 3.54. Sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X 2.5 más 3 más 3.54 nos da como resultado 9.4. Ahora, menos 4.33 más 4 menos 5 más 3.54 nos da como resultado menos 9.79. Ahora, con el mismo diagrama de cuerpo libre podemos anotar estos datos. Entonces, nuestra fuerza en 1 ya tiene una fuerza en X en 2.5, una fuerza en Y en menos 4.33. Nuestra fuerza 2 ya cumple en la fuerza X 3 y 4 y menos 4. Nuestra fuerza 3 ya cumple con un menos 5 y un 0 en X porque no se aplica una fuerza por ese eje. Nuestra fuerza 4 ya tiene una en X que es 3.54 y una fuerza en Y porque es 3.54. Entonces ya una vez planteado el diagrama podemos trabajar. Entonces nos toca calcular el momento, en el cual para calcular el momento tenemos que hacer una multiplicación, que son entre las distancias que se plantea en el barco por las fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos en distancias? Como dije, hay que tomar mucho en cuenta las distancias en Y y la distancia en X, porque no todas son iguales.
Nos dice que se aplica en la primera distancia, en el momento 1, se le aplica una distancia de menos 90 grados por las manecillas del reloj que giran en contra. Más 50, que es nuestro eje en Y, entonces ya tenemos el primer momento, que es menos 90 más 50. Y por las fuerzas que ya habíamos sacado, que si retrocedemos un poco, vamos a encontrar las fuerzas. Aquí se las agregamos. El momento 2 es también aplicar las distancias que se le están manejando. Tenemos que en las fuerzas 2 se le aplica una distancia de 100, entonces se lo agregamos. Y nos llevamos la sorpresa de que hay una fuerza en Y de 70, no de 50, porque 50 es la parte angosta del barco, pero de 70 es esta parte. Entonces nuestra distancia es 100 más 70, y nuestras fuerzas ya las tenemos planteadas, que es 3 y menos 4. Nuestro momento en 3 tenemos que aquí se encuentra, que tiene una distancia en X de 400, porque si pasamos de fuerza de 2X a fuerza de 3, existe una distancia de 400, entonces nuestra fuerza en X es 400, y nuestra fuerza en Y no varía, sigue en la parte más ancha del barco, sí, esto es 70. Nuestras fuerzas ya están aquí, que es 0 y menos 5. Nuestro momento 4, es 300 porque vamos a pasar por 100, 200 y aquí tocamos la fuerza en 4, entonces son 300 menos 70 porque sigue ocupando esta parte, pero se encuentra en la parte de abajo, así que es menos 70. Y ponemos sus distancias. Ahora aplicamos una sumatoria total y nos daría como resultado menos 1035K. Eso es nuestro resultado. Seguimos avanzando. Y ahora ocupamos, ya planteamos todos los datos. Tenemos un sistema de equivalencias de fuerzas. Fuerza par en el palo mayor O. Que tenemos un momento total de menos 1035K. Y una fuerza resultante de 9.04 y menos 9.79. Uno en X y uno en Y. Esos son los datos que tenemos y ya tenemos resuelto el ejercicio 3. Nos vamos al último ejercicio, que es el D, que nos dice que el punto A nos planteaba de que tenemos que encontrar el producto vectorial de dos vectores. Entonces, para encontrarlo, el punto A en el casco es en el cual debe empujar un remolcador más potente para producir el mismo efecto que los 4 remolcadores originales. Entonces ya tenemos fuerza en R, que es la fuerza ejercida por un solo remolcador, que es 5000 si no me recordamos. R, que es el vector de posición del punto A. Entonces, dados esto, tenemos que R sería igual a XY más 70J. Entonces ya tenemos esta fuerza resultante, que sería igual a 9.04 menos 9.79 y nuestro momento, que es igual a menos 1035K. Entonces nada más nos toca determinar el valor de X. Sustituimos nada más los resultados. Tenemos que XY más 70 por 9.04 menos 9.79 sería igual a menos 1035. Ya estos datos ya los habíamos sacado. Ahora sacamos esto, menos X por 9.79K menos 633K sería igual a menos 1035. Entonces, para terminar todo esta simple ecuación, nos tendría como resultado final X igual a 41.1P. Con esto finalizaríamos nuestro ejercicio y los dos problemas planteados.